Ya este señor Alejandro de Humboldt, que estuvo en Venezuela, escribió en una reseña que había estado en este sitio y que estuvo también en Aguascalientes. Y una de las cosas que yo leí en un libro de él que habla de la viaje de las lesiones a las regiones equinocciales del Nuevo Mundo, habla de que las aguas del río Mariara eran una de las aguas más dulces que él había probado en su vida. Imagínese usted. Luego, por supuesto, se trasladó a Aguascalientes. Con respecto al río, el río Mariara se forma por la unión de dos riachuelos. Uno de ellos se llama Quitacalzón y el otro se llama Periquito. Pero que ustedes no saben por qué le dicen Quitacalzón. Porque una gente que no tenga los calzones muy ajustados se le van en el camino. Porque hay unas cataratas que tienen una potencia muy grande y están ubicadas en un sector que la gente del pueblo lo llama Los Azules. Y eso es una caminata que nosotros como mariareños hemos hecho muchas veces y que anteriormente ese sitio de donde estaban los azules, la gente echaba el cuento de que iba en tiempo de Semana Santa a buscar raíces. ¿Qué día específicamente iba a buscar raíces? De acuerdo a las creencias de la gente del pueblo, era el Viernes Santo. Y con esas raíces hacía lo que la gente llamaba contra, con una costumbre no muy sana, pero que existía, que era la de la cacería. En esa zona conseguían muchas piezas de caza, inclusive famoso lo que la gente le decía cochinos de monte, o sea, los jabalíes, entre otros, monos, toda una serie de especies que había allí. Lamentablemente, eso ha dejado de tener su antiguo esplendor. Y continuamos acá en Mariara. Ahora nos encontramos en este espectacular río y el Señor Jesús nos va a hablar a nosotros un poco de las piedras de las cacimbas. Pero antes de eso, bueno, quiero llamar a la reflexión de los habitantes, la reflexión de los turistas, de todas esas personas que vengan a visitar este hermoso sitio que hay que cuidarlo. Hay que cuidar el ambiente, hay que cuidar nuestras aguas, nuestras montañas. Tener siempre en el vehículo una bolsita por allí guardada y decirle a nuestros niños, a todas esas personas que nos acompañan, guardar la basurita por allí, no ensuciar estas áreas porque de verdad que es un gran tesoro que tenemos nosotros, no solamente aquí en el estado de Paraguay, sino en nuestra parte venezolana. Bueno, señor Jesús, háblenos un poco pues, de estas piedras de Limba. Bueno, primero que nada, hay que saber que toda esta zona estuvo poblado en el tiempo precolombino por arahuacos y caribes. Fundamentalmente, la presencia arahuaca aquí arranca desde lo que llaman inclusive la península de la Cabrera, que fue el primer poblamiento que hubo, y estamos hablando de probablemente más de 5.000 años atrás. Existió ese grupo aquí. Dentro del mapa de las áreas que son de interés patrimonial de toda Venezuela aparece este lugar, entre otras cosas por su singularidad. Es decir, no hay otro lugar donde se haya colocado esas horadaciones en esa roca. No hay ningún otro lugar en Venezuela, ni en el mundo. Ahora, la particularidad fue que eso fue hecho es profeso por los indígenas con fines ritualísticos, hasta el punto de que algunos antropólogos que nos han acompañado, como Mar Idler, que hoy en día es el cronista de Tocuyito, o sea, el llamado municipio Libertador, nos contaba que aquí en un periodo ya cercano a las lluvias solían hacer una llamada orgia ritual.
decían que en ese tiempo, un tiempo cercano al periodo de las lluvias, hacían en principio como una especie de borrachera colectiva. O sea, todos tomaban una bebida que hacían con el maíz fermentado. Y el maíz fermentado lo hacían debido a que el maíz, después que lo cocían, ¿verdad? Llegaban y con los dientes lo empezaban a masticar, y ese proceso de masticación con los dientes le daba una cualidad que era precisamente que se convertía en una cosa con grado alcohólico fuerte. Entonces, después que se tomaban eso, que hacían esa borrachera ritual, entonces se hacía lo que se llamaba un vómito colectivo. O sea, después vomitaban y de alguna manera se liberaban de toda una serie de toxinas que pudieran tener en su cuerpo, y se dice que a lo mejor era un tiempo proclive hasta para la procreación, porque inclusive eso estaba enmarcado hasta hacer ritos relacionados con la fertilidad, ¿verdad? Entonces, este es un lugar muy interesante. Tener presente que el estado Carabobo, dentro de la parte etnológica, tiene muchos sitios de interés. Bárbara entra particularmente con esto que es algo singular. Estamos en presencia de una cuestión que no se consigue en ninguna otra parte del mundo. Una belleza, Señor Jesús. Ahora, coméntenos un poco. Sigue permanentemente la gente, viene a visitar este sitio, turistas, los habitantes, todavía se siguen manteniendo acá, pues dándole vida a todos estos espacios. Bueno, precisamente es uno de los objetivos que tuvo la alcaldía al crear inclusive este parque, ¿verdad? Y por supuesto, las nuevas generaciones tienen que tomar conciencia de eso, porque particularmente la historia de Venezuela no está circunscrita a la llegada de los europeos acá. Lo pregunto, disculpa que me interrumpa, de que todavía vemos por acá, fíjense, pueden enfocar por acá. Ajá. La gente hace su sancochito, ¿no? Ajá. Significa que entonces todavía llegan turistas y personas de otros municipios, quizás de otros estados, todavía a visitar estos espacios, ¿no? Bueno, sobre todo Mariara era muy visitada durante muchos años, hasta el punto de que mi mamá me echaba cuento de que la familia, por ejemplo, de mi abuelo era de Cagua y de Maracay, y ellos se venían para acá a temperar, como decía la gente antes. Pasaban ciertas temporadas aquí en Mariara porque tenía, este entorno era muy, muy sano, tenía, como dice, placeres de la casa, tenía también un entorno muy grato, cubierto de mucha vegetación, muchas tradiciones locales muy interesantes, ¿verdad? Tales como la de los pastores o la tradición de San Juan Bautista, o también, inclusive, aquí se bailaba el diablito. Los diablitos bailaban aquí. Venía un señor Magdaleno Sánchez de Guacara y bailaba diablitos aquí en Mariara, sobre todo en tiempos de corpus. O sea, se venía al municipio de Guacara a bailar el diablito para acá. Aquí. Inclusive esa tradición de los diablitos, hay varias partes, en Guacara por lo menos. O sea, significa que muchísimas cosas que no las practica. Cuéntenos algo, porque usted sabe que normalmente en estos espacios, en los pueblos, siempre hay un relato, hay algo por ahí escondido, hay algún cuentico. ¿Por qué? Cuéntenos algo misterioso que usted haya escuchado, que la gente comenta que es el pueblo. No solamente que lo haya escuchado, lo he vivido. Bueno, mejor, cuéntenos. Por ejemplo, Adriano González León en una oportunidad escribió un libro que se titula de esta manera: La mudanza del encanto. Y cuando él habla de la mudanza del encanto, hace referencia a esos lugares cuyos ríos han desaparecido. Por ejemplo, yo he hecho recorridos por el estado de Yaracuy y he comprobado entre Yaracuy y Lara hay muchos ríos que han desaparecido. Y cada uno de estos ríos tiene sus encantos. Y los encantos son presuntamente espíritus o deidades que pierden, extravían a los que van a esos lugares.
Por ejemplo, yo recuerdo mi familia, por la parte de mi padre, es de Barlovento. Y en una oportunidad mi hermano, que es profesor como yo y tiene menos edad que yo, echaba el cuento de que se perdieron porque un encanto los perdió. Acá en el Perú. No, estamos hablando de un río allá en Barlovento. ¿El Perú ocurrió cosas como esa? A nosotros nos ocurrió una vez. Ajá, échanos ese cuento. Con un encanto. Por cierto, que uno de los testigos es José Gutiérrez. Cuéntanos, queremos escuchar eso. Mira, la gente te quiere escuchar ese cuentico. Bueno, mire, resulta que nosotros subimos a la montaña, inclusive cargábamos hasta una carpa que íbamos a instalar allí. Y entonces, la primera noche que estamos allí, hay uno de los compañeros que llega y dice, ustedes no escuchan el sonido de unas campanas. Y entonces nosotros, ¿campanas? ¿Cómo es eso? Y entonces dice que están sonando las campanas. Y entonces, después de que habla de eso, llega y les dice, mire, hay una señora que me está llamando, ¿Y para dónde lo estaba llamando? Por un voladero yo. Ay, caramba. Porque estábamos así en una zona que había un despeñadero más adelante. Y entonces andaba con algunos compañeros y hay un compañero que es chamán, o de alguna manera conoce el chamanismo, y entonces llegó y agarró un cordón y entonces le estaba pegando con ese cordón. Y entonces estaba pegándole con ese cordón y el amigo entró en una crisis allí hasta el punto de que tuvo que ser posteriormente, cuando bajamos, ser internado para atender ese tipo de problemas, porque andábamos con una enfermera y ella le colocó una toxoide porque le dio fiebre y todo. Atacaron y eso le produjo la fiebre y le produjo toda esa situación que raya en el misterio, porque inclusive él vio a esa señora y la señora lo llamaba. Ay, caramba. Entonces nosotros no dejamos que se fuera, ¿oyó? Bueno, de verdad quedamos totalmente encantados con todo esto. Fíjense, Venezuela, las cosas bonitas que tenemos en nuestro país, que no está lejos. Porque fíjense, estamos hablando que la plaza de acá de Mariara la tenemos aquí en el metro, como a 3, 4 cuadras. Está la plaza de Mariara y ya listo. O sea, significa que pueden llegar por acá, sea en autobús, en sus vehículos propios, bueno, de cualquier manera. ¿Ves? Cuidemos nuestra naturaleza, visitemos estos espacios. Venezuela tiene mucha riqueza turística y hay que aprovecharla. Bueno, señores, haciendo todo este recorrido acá en Mariara, fíjense, nos encontramos con esto. Aquí hablamos del Parque Nacional Henry Pittier, pero también estamos hablando del Cerro de la Cruz y hablamos del río Mariara. Tenemos esa confusión nosotros acá, pero tenemos a nuestro amigo Jesús quien nos va a aclarar esto. Bueno, en principio, nuestro municipio Diego Ibarra, como también el municipio San Joaquín y el municipio Guacara y varios municipios del estado de Aragua forman parte del Parque Henry Pittier. El Parque Henry Pittier fue el primer parque creado en Venezuela durante la década de los 30, durante el mandato de Juan Vicente Gómez. Hoy en día en Venezuela hay más de 50 parques nacionales. Hay muchísimos parques nacionales. Ahora, ¿qué es un parque nacional? Es un área protegida por la biodiversidad que existe en esa área y por la hidrografía, porque hay un elemento hidrológico que es muy importante. Por otra parte, en cuanto al Cerro de la Cruz, es muy emblemático en Diego Ibarra, pero porque señala el Cerro de la Cruz. ¿Dónde está el Cerro de la Cruz? El Cerro de la Cruz. Ah, mira, acá tenemos el Cerro de la Cruz. Fíjense. El Cerro de la Cruz está allí. Por una de esas partes, uno accesaba, porque allí en el Cerro de la Cruz había una cruz y en tiempos de Semana Santa se hacían procesiones hacia ese Cerro de la Cruz y venía el sacerdote y todo y bendecía el área y hacía oraciones allí. Por eso lo llaman el Cerro de la Cruz. Bueno, señores, ahora nos encontramos acá cumpliendo con nuestro recorrido en el municipio
Videobarra Parroquia Mariara. Ahora nos encontramos acá en uno de los clubes más antiguos de este pueblo, como es el Club Riacho. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, este era el negocio de un señor muy conocido en Mariara en la década de los 40, los 50, llamado Vicente Emilio. Y este señor fue comerciante y por supuesto aquí tenía su bodega, botiquín y patio de bola. Entonces toda esa área se ha mantenido preservada durante mucho tiempo y ha inclusive recibido refacciones, cambios, modificaciones con el correr del tiempo. Por cierto que hay una anécdota muy interesante con la esposa de él, porque esta señora llamada Virginia, ella estaba a cargo de su negocio cuando murió su esposo, ella siguió regentando el negocio. Pero cuentan las malas lenguas que en una oportunidad un ladrón llegó y se metió por una parte que era donde había una ventana. Y entonces cuando ella vio que el amiguito puso las manos ahí, llegó con un machete y le cortó la... Bueno, parte de Entonces el tipo posteriormente andaba con esa mano embojotada. Ya llegamos al Torreón. Quien nos va a hablar el Señor Jesús un poco de todo esto. Fíjense esta belleza que tenemos acá. Yo creo que esto viene de las épocas coloniales, no sé, pues, no sé. Yo voy a esperar que el Señor Jesús nos comente. Vamos a hacer este recorrido, Señor Jesús. Fíjense, acá tenemos bueno, no sé, no, de verdad no sé qué es esto, ¿no? Coméntenos un poco, Señor Jesús, ¿de qué se trata esto? Bueno, mire, esto es todo un conjunto arquitectónico que está formado por el torreón, por la cañería y donde actualmente está el liceo Aníbal Paradisi. Anteriormente era la llamada Casa de la Hacienda, era donde estaba la administración de la Hacienda Mariara. A partir del siglo XX, con el gobierno de Castro, de Cipriano Castro y luego Gómez, prácticamente la Hacienda Mariara pasó a formar parte de los dueños, eran ellos. Primero fue dueño de la Hacienda Mariara Cipriano Castro y luego al acceso de Gómez al poder en el 1908 comienza a ser propiedad de Juan Vicente Gómez. La administración de la hacienda durante buena parte del gobierno de Juan Vicente Gómez estaba a cargo de un señor llamado Alejandro González, que era el administrador. Por supuesto que había una explotación aquí agrícola, fundamentalmente en el caso de la explotación de la caña de azúcar. También se cultivaba, por ejemplo, el añil, se cultivaba el algodón en toda esa área de esta hacienda. Hay que entender que durante el periodo colonial fueron construidas estas instalaciones. Se especula que probablemente a partir del siglo XVII pudo haberse dado inicio a estas instalaciones. O sea, estamos hablando de casi o más de 400 años, por ahí está la cosa, ¿no? No, el siglo XVII, sí, al 1600 y pico. Y coméntenos, ¿qué procesaban acá, Señor Jesús? Háblenos un poco de esto, vamos bueno, mire, esto. Esto nos llama mucho la curiosidad, ¿no? Fíjense, cosas hechas de ladrillo, esto es ladrillo. Sí, sí. Mire, y ladrillo de aquellas épocas. Podemos tocarla, fíjense. Había, por donde está la plaza Bolívar de Mariara, había una acequia, y esa acequia trasladaba el agua hasta esa cañería. Eso era una cañería que llegaba hasta allá para el procesamiento de la caña de azúcar, ¿verdad? Fundamentalmente con eso se hacía papelón, con eso se hacía inclusive una destilería para trabajar el alcohol, la aguardiente, todas esas cosas, ¿verdad? Se hacían allí. Y aquí era un lugar donde se colocaba algo así como una fogata
que despedía humo hacia la parte de arriba, ¿verdad? Entonces todo esto era un conjunto arquitectónico que se ha tratado de rescatar, porque había unas partes aquí que la gente había colocado bloques, o sea, había totalmente tapado ese monumento, ¿verdad? Hoy en día, gracias a esfuerzos del gobierno local y el gobierno regional, hoy en día todo eso está descubierto y está en la forma que debería. Si caminamos hacia allá, nos damos cuenta que hay todo un área allí que es un paseo, pero que hoy en día propugnamos porque sea recuperado, porque esto es un espacio que normalmente la gente del pueblo lo utiliza. Es más, ahí hay unas gradas, yo me voy más bien como por aquí, por respeto, ¿verdad? Porque esto estaba muy bien cuando lo inauguraron, esto estaba muy bonito. Y por cierto que son instalaciones que la gente las está utilizando tanto para actividades deportivas como también para actividades culturales. Muy buena. Claro, el sitio se presta pues para realizar todas estas actividades culturales y recreativas sobre todo. Bueno, de verdad esto también nos deja bastante impactado a nosotros. No conocíamos y bueno, ya el mundo, ya Venezuela, toda la gente va a conocer parte de esta historia porque esto es parte de la historia de este municipio, Sí, el claro. municipio de Diego Ibarra.